Ya. Estabas hablando de los velos del silencio, Sí, Debbie. esto que titula así el libro El pastor de la iglesia de Tomás y Lucía, pero que yo de alguna manera lo percibo también del lado de la historia judía, ¿no? Esta dificultad por el dolor, por el trauma, por el sufrimiento, a revivir la historia, a contar, y como una necesidad personal y como un sentido de responsabilidad de pueblo, de hablar de lo que pasó para poder transmitirlo, porque esta necesidad de contar la historia, que es nuestra memoria judía, y poder contársela a nuestros hijos, y de esa manera trabajar en el nunca más, ¿no? Así que bueno, con ese espíritu es que el año pasado recibo una invitación a través de Abonim Dror, la trova de mis amores, con la cual sigo vinculada como mamá y como ex bogueret hoy en día. Recibo una invitación para viajar a Alemania, a un seminario donde se iba a hablar de cómo una sociedad democrática termina convirtiéndose en un fascismo. Ese era el motivo de mi viaje a Alemania en mayo, creo que fue en mayo, no recuerdo exactamente el mes, pero por eso yo llego a Alemania, y casualmente yo llegaba a Frankfurt, y Frankfurt es muy cerca de Heidelberg, la ciudad donde nace mi abuelo. Yo dije, bueno, ok, la vida me pone en esta situación, yo voy a estar a 1 hora de tren de la casa, que fue la casa de mi abuelo, quiero ir a conocerla, y empiezo una conversación con mi papá, en la cual le digo, papá, quiero conocer la casa del abuelo. Mi papá me dice, no tiene gran valor ir hasta Heidelberg, y yo bastante insistente en esto de... ¿Tu papá había ido? Mi papá había ido no hacía demasiado tiempo con su hermano, habían estado en Alemania en la casa de sus padres también visitándola. Yo tenía poco tiempo, me tomo un tren por el día a Heidelberg para ver la casa donde había nacido mi abuelo y donde había vivido hasta sus 13 años cuando se escapa de Alemania en 1939, siendo un niño sin sus padres, con su hermana, en un barco que termina en Uruguay. Y dije, bueno, ok, quiero ver esa casa de la que ellos salen, esa casa donde transcurre la noche de los cristales rotos, donde su padre llevaba al campo de concentración a Dachau y después logra retornar. Pero bueno, acercarme un poco a esa parte de mi historia y de mi memoria, ¿no? Porque esto que sentimos todos los judíos de que es parte nuestra, que no es ajeno a nosotros. Así que bueno, me tomo ese tren antes del seminario del Dror, que ameritará otra conversación, que fue maravilloso también, y llego a la casa de mis abuelos, de mi abuelo, toda una historia que si quieres se las cuento, y a la vuelta, esto es en Waldorf, que es... ¿Qué pasó cuando llegaste a la casa? Contaron en 2 minutos. ¿Qué pasó? Yo llego a la casa de ¿Tocas mi abuelo, timbre? ¿Tocas timbre? ¿Tocas Lo timbre? primero que me pasa es una casa muy grande, es una casa que es como si fuera una manzana pequeña, y de 3 pisos, y en el buzón de la entrada estaba la llave del apartamento, de la casa. Sí. Era como que la llave estaba esperándome allí, y la tuve la llave en mi mano, y estuve muy tentada de abrirla porque era la llave de la casa de la familia, donde había vivido la familia de mi abuela hasta que tiene que escaparse de Alemania. Y estuve muy tentada de abrir esa puerta, y bueno, decido tocar timbre en los 3 apartamentos, y ahí se da una situación bastante violenta con una mujer que me pide que me vaya, que va a llamar a la policía. Yo lo que le había dicho es, vengo de Uruguay, voy a estar por el día, nada más, estoy un ratito aquí en la ciudad, lo único que quiero es ver la casa donde nació mi abuelo y donde vivió hasta 1939, cuando tiene que escapar. Y bueno, ahí me comienza a insultar, se escuchaban portazos y gritos adentro de la casa, una situación muy violenta, una mujer que se asoma desde la casa de enfrente y me dice que siga golpeando, y la verdad que yo ya había entendido que esa puerta no se iba a abrir. Claro. Y que no tenía sentido. Yo sabía, porque mi papá había estado y porque aparte había visto el video de la fundación de Spielberg hablando a mi tía abuela. Entonces yo sabía que la sinagoga estaba a una callecita, a una cuadra de la casa de ellos. Camino hasta la sinagoga,
me encuentro con una iglesia. Hoy en día es una iglesia, la sinagoga, pero está el marco todo escrito en hebreo y un cartel que recuerda que esa había sido la sinagoga hasta también creo que el 39, el 41, no recuerdo exactamente el año, tengo la foto, pero que recuerda justamente eso, que eso había sido una sinagoga y que hoy en día era una iglesia. Y ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Había estado en la casa de mi abuelo, había visto esa iglesia, vuelvo al centro de Heidelberg y me siento en la plaza a tomar un café. Me temblaban las piernas, todavía de toda la emoción y la situación que había vivido. Para mí fue un momento sumamente significativo estar allí, poder conectar con lo que había sido la vida de mi familia hasta que les es arrancada. Y me siento a tomar un café y me temblaban las piernas y de pronto, como algo mágico, veo pasar por la callecita principal de Heidelberg, bajar una manifestación de gente que va caminando con banderas de Alemania y de Israel. Y en ese momento a mí me recorrió como un escalofrío. Yo estaba hablando en un grupo de WhatsApp con amigas y les digo, no puedo creer, aparecieron banderas de Israel en este momento, y me paré como un resorte y me fui a la marcha, porque había una marcha. Yo venía de esa escena violenta con una mujer que me había gritado en alemán que me fuera, y veía esa marcha con banderas de Israel en el pueblo de mi abuelo y empecé a caminar con ellos y marché con ellos una cuadra sin saber lo que era. Yo no sabía por qué estaban caminando. En un momento me dan un folleto que estaba escrito en alemán y la única palabra que entiendo era church, y dije, bueno, es algo de una iglesia. Y dije, bueno, serán estos evangelistas que son sionistas. Nada, seguí caminando un poco más con ellos, y volví a la plaza y me volví a sentar a tomar mi café, conmovida, muy conmovida y reconfortada por esas banderas de Israel que me encontraba en la plaza. Bueno, ahí cierro un capítulo de esta historia. Me voy después a Frankfurt. Estoy en este seminario durante una semana, saltando de la historia de la Edad Media y los guetos de la Edad Media hasta bueno, lo que fue el fascismo en Alemania, como estuve en búnker nazis, estuvimos recorriendo campos de entrenamiento de la élite alemana, que yo no sabía ni que existían. Son cosas que no se hablan demasiado y fue realmente sumamente enriquecedor, con gente de todo el mundo durante esa semana. Y emprendo el retorno a Uruguay. Me tomo el avión, que hacía escala en Barajas. Llegamos a Barajas y cuando nos paramos para bajar en el avión, cosa que suele suceder que la gente queda apretada uno al lado del otro, una señora pregunta con acento alemán, que era Lucía, pregunta ¿por qué vinieron? ¿Por qué están viajando? Yo no tenía muchas ganas de hablar, entonces le contesto por trabajo, y la gente que iba atrás mío, que eran unos españoles, empiezan a contar del motivo de su viaje. Nada, yo no interactué demasiado, nos bajamos del avión. Cuando nos bajamos del avión yo me equivoco de puerta y en vez de ir para la puerta de conexión, estaba saliendo a Madrid. Entonces, cuando Lucía había dicho en el avión que ella iba a Bolivia. Entonces, cuando yo veo que atrás mío venía esta mujer, que lo único que sabía era que iba a Bolivia, veo que venía atrás mío, le hago que no pase, porque yo me había equivocado de puerta. Entonces paso el control de nuevo, el control de sacarse los zapatos, pasar por el rayos X, y Lucía me espera del otro lado, a que yo pase. ¿Por qué me esperó Lucía? Solo Dios Porque sabe. es amable. Porque yo le pedí que me espere, no sé por qué, todavía yo no tenía ganas de charlar. Lucía me espera, yo paso el control y me voy a fijar a qué hora salía mi avión a Montevideo y a qué hora salía el de Lucía. Miramos juntas el tablero y la información de la puerta iba a estar en 10-15 minutos de ambos vuelos. O sea, información vuela a Montevideo, no sé, 19:50. Información vuela a Bolivia, 19:50. Y dijimos, bueno, ok, nos sentamos y charlamos. De nuevo, ¿por qué nos sentamos juntas? Cosas del destino. Y empezamos a charlar, y Lucía me cuenta que ella era misionera, que estaba en misión en América Latina hacía 17 años,
me cuenta, yo le cuento que soy uruguaya, yo hasta ahí no le había dicho que era judía y tampoco esta cosa que por lo menos yo tengo y que lo he hablado con varios de este miedo de cuando yo digo que soy judía alguien alemán, con quién me encuentro del otro lado, ¿no? Y yo no había dicho que era judía, pero Lucía me cuenta que está en misión, yo le digo soy uruguaya, y ella me dice, yo tuve que ir a Uruguay cuando vivíamos en Argentina, porque por un tema de la visa de mi hijo, o algo de la embajada, y me cuenta allí que se encuentra con una mujer judía que se escapa de Alemania, justamente en el 39 también, y que se lastima la rodilla, y que ella le pregunta, me cuenta la historia que se encuentra con una mujer, que esa mujer se lastima en el barco, Lucía le pregunta si puede rezar por ella, corregime Lucía si es tal cual así, y que la mujer le dice, sí, podés rezar, pero yo soy judía, le aclara a la mujer. Ahí surge una amistad entre esta señora y Lucía, y cuando ella me cuenta eso, yo le digo, yo también soy judía, le cuento a Lucía. Y ahí Lucía me cuenta de su pastor, de cómo el pastor de la iglesia de ellos escribe este libro que se llama Los velos del silencio, y que hablaba de la dificultad que había habido después de la guerra para hablar de lo que había pasado. Y ahí yo le digo, qué increíble, Lucía, yo vengo de ver la casa de mi abuelo,